Vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el doctor Mauro Andino. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Y a propósito, pues lo felicito porque ganó otro título más la Liga de Quito, doctor Andino. Muy buenos días, querido Jaime. Mil disculpas a la audiencia por el estado de mi voz, pero realmente el Mucha partido del celebración, día ¿eh? sábado me dejó. Sí se celebró. A ver, mojigato yo no soy, así que sí se celebró el día sábado. Ahí comimos algo mientras veíamos el partido y también tomamos alguito. Así que mucho más luego de semejante triunfo, grité mucho. En realidad soy un fiel seguidor de Liga Deportiva Universitaria y amo a mi equipo y realmente casi me infarto ¿En con esos serio? penales. Y el día de ayer Y Eduardo también también salí a es hincha de la recibir del Liga. equipo. Él me apoya, porque él es hincha del Olmedito, de nuestro Ah, Olmedito de del la ciudad de Olmedo. Riobamba, sí, del Olmedo. Pero él me apoya mucho porque le tiene un cariño muy especial igual a Liga. Edu sabe que si gana la Liga, pues su hermano va a estar profundamente feliz y contento en el departamento. Y el día de ayer salimos igual a recibir a los jugadores, fuimos a la Universidad Central, estuvimos igual en la llegada por la avenida de Granados, muy bonito, muy emocionante, en medio de todo lo malo que pasa en el país. Creo que este tipo de triunfos deportivos, futbolísticos, nos unen, nos levantan el autoestima, nos dan alegría, Es un que bálsamo. el deporte y el fútbol, que el deporte y el fútbol nos dé lo que los políticos de turno nos han negado. Claro, es un bálsamo en este momento de situaciones críticas que vive el Ecuador. Y de acá de la costa, ¿qué equipo le simpatiza, doctor? No me pregunte eso, no me pregunte eso. No, pero Eh, siempre hay un equipo pre- que me llama la atención, pre- pues, ¿no? pre- Preferiría que le vaya mejor al Emelec antes que al Barcelona. Ah, ya me dijo todo con eso. Yo pensé que iba a decir Barcelona. No está Carlita aquí, no sé qué pasó. Se ha quedado en un tráfico estancada allí, no puede moverse, ya tiene rato. Ha habido un accidente, me dice. Ah, chuzo, salúdele por favor a Carlita, dígale que queda pendiente que conversemos con ella entonces aquí y sobre fútbol Puede principalmente. ser que aparezca durante la entrevista. Doctor, bueno, entremos en materia ya. ¿Cómo ve el panorama del Ecuador en este momento? Crisis energética. Nosotros no pudimos salir temprano el día de hoy porque hubo un apagón acá en el sector donde estamos. Ahora estos apagones un día nos dicen va a haber apagones a tal hora, después nos cambian la hora. No se puede programar nada. Y el presidente de la República, pues bueno, dice que ya está posiblemente resuelto el tema para los primeros días de noviembre. Esperemos que se resuelva. En realidad, de todo corazón, yo quisiera que esto se resuelva ya, porque no solamente afecta a uno, afecta a todo el Ecuador. Mire, Jaime, lo que usted acaba de decir resume el sentir de la gran mayoría de ecuatorianos. Creo que solo alguien que haya perdido el juicio aceptaría o pediría que no se logre solucionar este tema del suministro de energía eléctrica. Indudablemente esto nos perjudica a todos. Fíjese en el caso suyo, usted es dueño de un medio de comunicación digital, ha crecido muchísimo, cada vez tiene más audiencia, cada vez tiene mayor penetración en el ecosistema digital, llega a más usuarios, pero necesita de fluido de energía eléctrica, pues. Si no tiene luz, ¿cómo hace el programa? ¿Cómo logra desarrollar su informativo? ¿Cómo logra subir los contenidos? Le perjudica a usted, a los compañeros, a las compañeras que laboran con usted. Vayámonos a otros casos. La señora que tiene una tienda en el barrio o un pequeño micromercado. Si no hay luz 3, 4, 5 horas, ¿cómo mantiene los productos perecibles en el frigorífico, en la refrigeradora? Vámonos a otros temas tan cotidianos como el ejercicio profesional de un abogado o de un odontólogo o de un médico que necesita utilizar ciertos aparatos para poder atender a sus pacientes, o en el caso del profesional del derecho, de su computadora para redactar una demanda, para redactar una acción de protección. A todos nos perjudica, en mayor o menor medida, y no se diga a la mediana y gran industria del país. Consecuentemente, ojalá la palabra del presidente Lazo
hoy sí cumpla lo que ha dicho, tenga respetabilidad y al menos en algo, al final de su mandato, pueda hacer honor a lo que él ha dicho. Lo que sí cabe aquí preguntarse, y de manera firme y decidida, lo que ahora hace durante estos últimos días, no lo pudo hacer antes, para evitar el colapso del suministro de energía eléctrica. ¿Por qué lo que ahora hizo de pedir ayuda a Gustavo Petro en Colombia, a Perú, de pedir ayuda al sector empresarial privado? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperó a que estemos en una crisis para recién ahí actuar? Eso es reflejo de dos cuestiones, de incompetencia absoluta, pero también de una desidia bárbara, y de una desidia bárbara que se ven reflejadas de cuerpo entero en esas declaraciones burlescas, sandeces, que las emite cada vez y cuando quiere el ministro de Energía Santos Alvite. Lo mínimo que debería pedirle, aunque ya se vaya del poder Guillermo Lasso, es haberle pedido la renuncia, haberle sacado del cargo, para que por lo menos algo de castigo social, moral, político tenga este ministro, que cada vez que abre la boca parece que se estaría burlando del pueblo ecuatoriano por una serie de declaraciones inauditas, que lo único que hacen es encender el ánimo de la gente y propiciar un clima de mayor rechazo y de mayor repudio. Claro, y no solamente el ministro Fernando Santos, un ex ministro salió también la semana pasada, el viernes o el jueves, a decir que la culpa era de Colombia, porque no nos quería vender energía. Y por temas políticos, no tenemos energía nosotros. Imagínense hasta dónde esta gente con mente malévola sale a dar declaraciones estúpidas. El señor no le he escuchado, no le había escuchado, pero vean, yo las leí. Perdone que me ría, pero qué barbaridades se dicen aquí. Póngale las imágenes, Jorge, que está publicado en el portal Primicias, para que vea lo que dijo el señor René Ortiz, este ministro que fue censurado en el gobierno de Moreno. Imagínese usted qué barbaridad. El gobierno nuestro es quien no prevé, no planifica, no advierte ni hace lo necesario para evitar los apagones, los racionamientos de energía eléctrica, porque esto del estiaje se sabía desde aproximadamente enero de este año. Ojo, desde enero de este año hay que recordar esas malhadadas declaraciones del ministro Santos Alvite cuando a su colega Yanedi Nostroza le dijo que para evitar el racionamiento de energía eléctrica y los apagones había que rogarle a Diosito para que llueva. Y se rió tan a sus anchas, tan horondamente se rió en ese momento. Eso era enero. Luego el propio diario Primicias publicaba, me parece que en febrero de este año, un reportaje, una entrevista con el mismo ministro Santos Alvite, y él en ese momento decía que había supuestamente una compañía, una empresa turca que nos iba a vender la energía eléctrica a través de unas barcazas que tenían los turcos, y que esta empresa turca se comprometía en 90 días a tener la energía lista aquí a través de esas barcazas. Eso fue febrero. Han pasado prácticamente 9 meses y no hicieron absolutamente nada. Esperaron que nos quedemos prácticamente sin la producción necesaria de energía eléctrica para ahí sí asustarse y ser reactivos, y que ahora vea lo que ha dicho este exministro. Ahí está, una barbaridad. Colombia no quiso vender energía por motivos políticos y el estiaje se adelantó, dice. Vea, y seguramente y él también lo que voy a decir es una inversión en el sector eléctrico. Y lo que voy a decir es una especulación mía, ¿no? Y seguramente este exministro será de los mismos que cuando puede le dice a Petro que es guerrillero, que es comunista, que debería estar preso, en fin, seguramente es de los mismos. Pero al mismo tiempo, primerito le exige a Gustavo Petro que le ruega, o no le ruega, pues, sino le exige, o sea, poco más y le da una orden
de que tiene la obligación de vendernos energía eléctrica. ¿A cuenta de qué? Pues oiga, yo más bien lo que sí soy es humilde y aplaudo y agradezco que el presidente Petro les haya dado una bofetada a todos estos ultralibertarios de extrema derecha que cada vez y cuando le insultaban a Petro, le decían comunista, terrorista, guerrillero, que nunca debió haber sido presidente, que últimamente se sobajaban, se alegraban con ese problema, con ese escándalo en el que estuvo involucrado el hijo de Petro, y a Petro le juzgaban y le acusaban de haber recibido plata del diablo y de ni sé quién más. Pero son los primeros en ir a exigirle que tiene que vendernos el suministro de energía eléctrica. Vea, más bien de asumir una posición humilde. Colombia tiene que hacer racionamientos para solucionar los problemas del Ecuador. Tan loco. Ningún país va a hacer eso. Es una barbaridad, pero en todo caso, tal como dijo el presidente Lasso, ojalá esto se concrete y que sea una bofetada desde el punto de vista moral, porque lo que quiere hacer el presidente Petro, a pesar de que ellos también están teniendo complicaciones con el suministro de energía eléctrica, de entregarnos, de vendernos una parte, es el reflejo de lo que debe entenderse por una verdadera comunidad internacional que esté atravesada por principios de solidaridad, por principios de reciprocidad, por encima de las diferencias ideológicas o de las categorías políticas, de los membretes que cada uno de los gobiernos puedan tener, Lasso sea de derecha o Petro sea de izquierda. Este tipo de situaciones deben convocarnos a la unidad regional. Para eso es importante el que nos llevemos bien con todos, el que no actuemos con dogmas ideológicos, el que no digamos es que solo con este gobierno de derecha me voy a llevar bien y con este otro gobierno progresista de izquierda entonces lo voy a estigmatizar y lo voy a maltratar. No, las relaciones internacionales deben ser pragmáticas. Por eso no hay que decir de esta agua no he de beber. Nunca se debe decir eso. Ni escupir al cielo porque le puede caer ese escupitajo encima y hoy están pagando la boca. Pero más allá de eso, me parece que también es importante mencionar la falta de prolijidad en el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas. O sea, a mí me parece una barbaridad que ahora se digan tantas cosas como que supuestamente las centrales hidroeléctricas han sido mal construidas en la época del expresidente Corral. Vean, las cosas positivas de la época del gobierno de la Revolución Ciudadana hay que defenderlas, hay que decirlas. No hay por qué tener empacho en decir eso. Y hubo soberanía energética, o se alcanzó soberanía energética. ¿Por qué? Porque se construyeron centrales hidroeléctricas. Ahora, si luego de 7 años que usted entrega las centrales hidroeléctricas a 2 gobiernos posteriores y no son capaces de darle mantenimiento, oiga, ¿cómo puede seguirle culpando? Es como un vehículo. Hidroeléctricas. Yo le vendo un carro a usted o le dejo un carro a usted hace más de 7 años. Un carro en completo movimiento, en estado absolutamente normal, bien paradito, como diríamos popularmente acá en la sierra. Y usted luego de 7 años se encuentra con la novedad de que ya no vale la batería, de que ha habido que cambiar ya de zapatas, de que no valen los frenos o cualquier otra situación. Y usted va y me culpa a mí, hermano, pero ¿cómo me vendiste ese carro? Oye, pero si luego de 7 años no has sido ni siquiera capaz de llevarle a la lavadora, ni siquiera le has cambiado de aceite, ¿cómo me puedes venir a culpar a mí de un carro que yo te entregué en perfectas condiciones? O sea, aquí se escuchan unos relatos que ya son inverosímiles y gente que uno consideraría medianamente culta, inteligente, replica este tipo de narrativas. O sea, es una barbaridad lo que tratan de justificar con tal de proteger a Lasso y su ineptitud y su indolencia. Y cierro con esto. Hoy de mañana me levanto y veo una noticia, un titular ahí del diario El Universo. ¡Qué barbaridad! Donde le indicaban al lector 5 cosas que usted puede hacer mientras no exista luz eléctrica. O sea, un public reportaje para tratar de lavar la cara del gobierno. O sea, poco más y le daban ahí clases de, no sé, pues de gimnasia rítmica o de baile para que usted se ocupe el tiempo libre en las horas que no exista luz eléctrica. Oiga, qué manera de intentar lavar la imagen
de este gobierno. Me parece vergonzoso el rol que han asumido algunos medios en este sentido. Es lamentable que sigan lavándole la cara a este gobierno canalla que no ha hecho nada, que este país está destruido, que el tema de inseguridad sigue creciendo. La semana pasada veíamos que los transportistas pesados tuvieron que paralizarse porque en Quevedo, en el anillo vial, hay 7 bandas, lo dijo la policía, 7 bandas que asaltan a los camioneros, a los traileros, 7 bandas. La policía sabe quiénes son, cuántos años tienen, cuántas veces han estado presos, pero esas 7 bandas paraliza a la transportación pesada. Imagínense, doctor, parece ser que no tuviéramos un Estado, pues. Porque si pagamos los impuestos para que nos den seguridad, para que el Estado funcione, resulta que aquí hay otro Estado, que es el que está mandando, el Estado de la violencia y de la delincuencia organizada. Y este gobierno no hace nada. ¿A dónde estamos? ¿En qué país vivimos? Jaime, lamentablemente no hay Estado, y desde hace tiempo atrás lo hemos venido diciendo. No hay Estado, consecuentemente no hay gobierno. Fíjese usted que el tema de la inseguridad y de la delincuencia tendrá que ser el primer gran desafío del gobierno entrante. Y el gobierno entrante no va a poder solucionar el clima de inseguridad y de violencia de la noche a la mañana. Al ritmo que vamos, terminaremos con una tasa de criminalidad de 44 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Una tasa catastrófica, de terror. Y este gobierno nacional se va con varios pendientes. No compran todos los chalecos antibalas que habían ofrecido para entregarles a la Policía Nacional. Y los pocos que compraron se demoraron en el proceso, precontractual y contractual y adjudicación, etcétera. Se demoraron más de 2 años. Compraron camionetas para la Policía Nacional, pero da la casualidad que no habían estado matriculadas y que faltaban elementos para que puedan funcionar y puedan empezar a operar esas camionetas para la Policía Nacional. No les han comprado armas de dotación y en algún momento salieron muy orondos a decir que les entregaban a los miembros de la fuerza pública las propias armas que decomisaban a las bandas del crimen organizado. Casi que mendigando nuestros pobres policías para poder enfrentar al crimen organizado. Creo que este es el gran desafío, reitero, del presidente electo, y ojalá se pueda al menos mitigar de alguna manera estos índices y estas tasas de criminalidad. No hemos tenido gobierno, no ha existido liderazgo. Fíjese lo que dice Lazo, otra barbaridad, que el tema de los recortes de energía eléctrica se debe a que ahora consumimos más energía eléctrica, porque supuestamente en el gobierno de él se ha dado un crecimiento, un repunte del aparato productivo e industrial, porque es resultado del bienestar y del crecimiento económico que se ha dado en el país, y que como ha existido reactivación económica, entonces se ha empezado a consumir más energía eléctrica, y que por eso es que se dan los apagones y porque han existido mayores niveles de consumo. Yo no sé, el señor sufre de disonancia cognitiva. Él vive en un mundo paralelo, o sea, de verdad, él vive en un mundo paralelo, en una burbuja, al punto que se va de viaje a Perú y se hace entregar un reconocimiento por otra presidenta que tiene los peores niveles de calificación, igualito a él. Los dos tienen el 13%, o sea, la mala condecorándole al re malo. O sea, así, y se entregan reconocimientos entre ellos, y se lanzan loas y lisonjas, y en esa burbuja él seguramente cree que no, pues que es el mejor presidente, y que ella igual, o sea, solo él se cree eso, o sea, de verdad, sufre disonancia cognitiva, vive en un mundo paralelo. Doctor, y la otra perla que se mandó el ministro Fernando Santos Alvite, que yo no entiendo cómo lo tiene de ministro. Él dijo que el problema del aumento del consumo de energía es porque en la costa la gente en sus casas ha reemplazado el ventilador por el aire acondicionado. Si quieres, escuchemos las declaraciones, póngalas, Jorge, si no las has escuchado. Póngale, porque no le he escuchado eso de verdad.
muchísimos hogares en la costa, muchísimos, han dejado el ventilador y se han cambiado al aire acondicionado. Ese es el mayor incremento, el doméstico, no el industrial. Pero ellos, la agencia tiene que analizar si cumplen el compromiso. Además, son una cantidad ínfima de empresarios. No hay que satanizar al sector empresarial. La creación de riqueza es una noble actividad, Janet, y si se le puede dar un impulso, hay que dárselo. Ahí están las declaraciones. No lo había visto, pero poco le faltó para decir que la culpa es de los pobres. ¿Cómo se les ocurre, pues, pasar del ventilador al aire acondicionado? Pues, si la gente pobre máximo debe tener es un ventilador nomás, pues ya es mucho aspirar a aire acondicionado, pues, y como ahora los pobres también tienen aire acondicionado, entonces ellos son los culpables, poco más, de que exista mayor consumo y demanda de energía eléctrica. Oiga, realmente no sé cómo es que al señor le tiene de ministro. O sea, no sé si no hay alguien que se comida y que le diga a Lazo, oiga, presidente, ya sáquele. Este señor Santos Alvite, cada que abre la boca, le dejen la lona. Está haciendo pedazos a su gobierno más de lo que ya está. Triturado este gobierno, en soletas. O sea, cada declaración de este señor me parece una ofensa. Es humillante todo lo que él dice. No había escuchado esto y créame que a uno a momentos ya le provoca solo risa, pero vea, en buena hora ayer el Consejo Nacional Electoral también decidió no dar paso a esa espuria impugnación en sede administrativa de un militante de Construye, ex candidato de Construye, que quería alargar el tema de la oficialización de los resultados, y en buena hora, en noviembre, ya en pocas semanas más, se irá este gobierno, al fin se irá, y podremos al menos tener una transición con un nuevo gobierno que espero yo esté a la altura de las circunstancias, al menos en las cuestiones más elementales, aunque también me preocupa ese silencio largo que ha tenido el presidente electo, porque yo creo que debe pronunciarse sobre estos temas, debe decirnos cómo lo va a afrontar y, perdóneme, debe encararle al presidente saliente, porque si es que no se pronuncia, si no está aquí, si no se reúne personalmente, oiga, créame que le van destruyendo hasta el Palacio de Carondelet al paso que va. Y el que va a pagar los platos rotos se llama Daniel Noboa. Lo digo en buen plan, lo digo en el mejor de los sentidos. O sea, si Daniel Noboa no lo encara durante estas semanas, no digo que tiene que ir a agredirle ni nada por el estilo. Cuando digo que tiene que encararlo, debe reunirse nuevamente con él, debe sacar comunicados, Daniel Noboa, exigiéndole explicaciones a este presidente, pero sobre todo ya indicándonos qué va a hacer, por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica. ¿Qué va a hacer en estos temas que son prioritarios? Si no lo hace, créame que esta gente que está saliendo del poder ya les vale un pepino como que del gobierno. Les vale un pepino. Le van a ir destruyendo hasta el despacho presidencial, le van a ir destruyendo a esta gente. O sea, creo que tienen esta mentalidad de ya vayamos quemando todo. O sea, cuidado, Daniel Noboa, por confiarse y no decir nada, le dejan una situación peor de la que él se imaginaba recibir. Doctor, no sé si usted escuchó las declaraciones que dio el presidente de la República en una base militar para distraer a la gente. Voy a poner parte de lo que dijo, que justamente está publicada en las redes de Ecuador en Directo. Debemos estar atentos para evitar los acuerdos de grupos políticos ecuatorianos con grupos delincuenciales organizados. No podemos permitir que ningún grupo político pueda contar con un brazo armado ahí en las cárceles, ahí en esos grupos delincuenciales que son los verdaderos enemigos del Ecuador. Su expansión comenzó en 2009, cuando el Ecuador debilitó los controles de seguridad, como el retiro de la base de Manta,
y la incapacidad de reemplazarla con iguales o mejores recursos. Mi gobierno ha enfrentado a estas mafias con vinculaciones políticas desde el primer día, con exitosos operativos, incautando alrededor de 500 toneladas de droga. Antes del comentario del doctor Mauro Andino, gracias a Jacinto Sosa por el aporte que hace al Super Chat y a Giovanna Rodríguez. Los que puedan hacer un aporte, hagan en este momento ese aporte y también pongan los likes. Doctor, él acusa de las mafias, pero hay que decir también a Fiscalía que investigue la mafia albanesa, quienes manejan las cárceles, quienes tienen las llaves de las cárceles y tantas situaciones. Qué lástima tener que referirme como un ridículo completo respecto del presidente Lasso y sus declaraciones. ¡Qué ridiculez! ¿Qué calidad ética, moral, política? ¿Qué tipo de credibilidad puede tener él para hacer un llamado que suena más bien a orden, a disposición al presidente electo para que no llegue a ningún tipo de acuerdo político en materia legislativa en la futura Asamblea Nacional? Poco le faltó decir, y es un llamado explícito el que él hace, a que hay que acordar con movimientos como Construye y no con otras agrupaciones políticas, porque a él simplemente se le pega la regalada gana. Reitero, Guillermo Lasso está fuera de sí. Él sufre de disonancia cognitiva. Él vive en un mundo paralelo. Él no se da cuenta que es el peor presidente de la historia, que es el presidente peor evaluado de América Latina, que Nicolás Maduro de Venezuela tiene mayores números de aceptación y de apoyo popular que lo que tiene Guillermo Lasso. Lasso está por debajo de Maduro en Venezuela. Que él se atreva a cuestionar e increpar con quién tienen que hacer acuerdos o no cuando le quedan 2 semanas, un mes para que se vaya del poder, es hasta una falta de respeto con el presidente electo. ¿Quién es él? Si es un presidente que termina pero en soletas, que se va por la puerta de atrás. ¿Quién es él para hablar de narcotráfico? Se olvida el presidente que Fiscalía pidió que se señale fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos, para formularle cargos al cuñado de él, al señor Danilo Carrera, por delincuencia organizada, por los vínculos con Luque Lecaro y otros en el caso denominado Gran Padrino, en el caso El Encuentro, que así lo denominó Fiscalía. Se olvida él que ese caso también estuvo dentro de esta enorme trama por posible narcotráfico vinculado con la mafia albanesa. Se olvida Lasso que a quien asesinaron para callarlo y que no diga absolutamente nada es el mejor amigo de su cuñado, el señor Rubén Cherres, y ya nadie dice nada de eso al respecto. Se olvida Lasso que existieron audios donde salía la comandante general Tania Varela, los generales Ponce y Vargas, hablando abiertamente de esconder, de tapar la investigación de la Policía Nacional relacionada con el tema del narcotráfico y de la mafia albanesa. De eso se olvida Guillermo Lasso. Y sin embargo, no tiene escrúpulos, no tiene un ápice de vergüenza para señalar a otros, para señalar con el dedo a otros, y hasta se atreve a querer dar línea política sobre con quién deben hacer o no acuerdos. Habla de la base de Manta. Qué precariedad intelectual del presidente Lasso. No solo que es ridículo, sino limitado intelectualmente. Cuando existía la base de Manta y cuando se retira la base de Manta en el año 2009, la tasa de criminalidad en el Ecuador bordeaba, si mi memoria no me falla, los 17 crímenes o muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Cuando se va a la base de Manta, que no era la panacea para combatir el narcotráfico o el crimen organizado o la criminalidad, cuando se va a la base de Manta, se empiezan a ejecutar una serie de políticas públicas en el sector social, mayor inversión en educación, en salud, generación de empleo, ¿sí? Políticas públicas para incorporar a los sectores más desposeídos, más vulnerados
de la sociedad. Y eso permite, a su vez, en el año 2017, reducir la tasa de criminalidad a 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Colombia tiene 7 bases militares y es el mayor productor de cocaína en el mundo, Jaime. Es mentiroso el presidente Lasso, es limitado intelectualmente. Colombia tiene 7 bases militares. Colombia es una especie de, es el Israel de América Latina, por llamarlo de alguna manera, porque recibe apoyo económico amplio por parte de Estados Unidos. Y eso ha permitido acabar con la producción de cocaína. México tiene amplio apoyo norteamericano para combatir a las bandas, a los grupos de delincuencia organizada, a estos carteles de Tijuana, de Sinaloa, etc. ¿Se ha acabado el narcotráfico? No, el tema va por otro lado, políticas públicas en materia social, evitar la pobreza extrema y por supuesto fortalecer las capacidades institucionales de la policía, darles dignidad a los policías para que puedan enfrentar el crimen organizado, no maltratarlos, no policías express como hizo el gobierno de Lasso, graduados en 6 meses. ¿Qué policía posgraduado en 6 meses, Jaime, va a poder disparar un arma y enfrentarse a bandas del crimen organizado? Es preocupante. Doctor, el presidente Lasso sigue diciendo que es el gobierno que más droga ha incautado, pero esa droga entra por la frontera. ¿Y qué debe hacer o qué debió hacer él para que esa droga no entre? Es la gran pregunta que nos hacemos. Mire, no solo el tema del control de fronteras, Jaime, que es algo que no se lo ha hecho. Pensemos más allá, solo en las cárceles del país. ¿Por qué no compran hasta el día de hoy los famosos escáneres? ¿Por qué no compran eso? En aduanas, lo que en su momento fue también un caso de corrupción que parece que al día de hoy ya nadie recuerda, el famoso caso Danubio, que estaban involucrados consejeros ad honorem de Guillermo Lasso, con las aduanas ahí de por medio, ¿sí? Venta de carros. ¿Por qué no se compraban? Correcto. ¿Y por qué no se compraban el tema de los escáneres para las aduanas? ¿Por qué no se controlan los puertos? Un reportaje de la prensa internacional daba cuenta que en el Ecuador la mayor cantidad de droga ingresa por los puertos y que el Estado es incapaz de controlar todos los contenedores, todos los containers que ingresan por nuestros puertos y que el control que se hace es mínimo. ¿Por qué no se reforzaron los controles ahí, presidente Lasso? ¿Por qué se sigue manteniendo a determinados actores políticos en el SNAI? El hermano de un asambleísta sigue trabajando ahí, ¿no? En el SNAI. El hermano de un asambleísta de Construy. ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué no señala que ha sido incapaz de fortalecer los controles en las cárceles del país y que solo ha montado shows esporádicos para decir ya hemos recuperado el control en tal pabellón o en tal centro de rehabilitación social? ¿Por qué no ha depurado a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas? ¿Será que quería mantener un compromiso y un pacto político a sangre y fuego para que lo sostengan, verdad? Como lo han hecho hasta el día de hoy. Porque habría sido loable que depure las Fuerzas Armadas de malos elementos, que depure la Policía Nacional de malos elementos, que retome las pruebas de confianza, ¿sí? Para evitar que actores de la fuerza pública estén cooptados y estén actuando a favor de las bandas del crimen organizado. Pero nada de eso ha hecho. Nada de eso ha ejecutado. Y evidentemente el crimen organizado se ha desbandado. ¿Por qué no ha sido capaz de articular una política pública coordinada con el Consejo de la Judicatura, con la función judicial, para depurar de malos elementos de jueces y fiscales que se han dejado corromper por estas bandas del crimen organizado? Pero al mismo tiempo, ¿por qué no ha sido capaz de destinar recursos para garantizar la vida, darles protección a aquellos jueces y fiscales que tienen en sus manos expedientes, procesos penales donde están en juego la sentencia de altos, entre comillas, líderes de las mafias del crimen organizado? ¿Por qué no ha hecho eso? ¿Cuántos jueces y fiscales no han sido asesinados en este país? Claro. Doctor, entremos un poco a analizar la postura del presidente Noboa, que casi no ha hablado,
lo hemos visto que se fue de viaje a lograr acuerdos de cooperación con países amigos, pero el presidente casi que se ha mantenido en silencio. Lo poco que nos enteramos el fin de semana es que ha nombrado a 2 nuevos ministros. Está el ministro de Obras Públicas y el ministro de Agricultura, que ya no es Iván Wong, sino otro exportador bananero. Es un enigma el presidente Daniel Noboa. Los ecuatorianos ya necesitan un pronunciamiento de un nuevo gobierno que está a puertas de tomar el poder. Absolutamente, Jaime. Mire, yo creo que todos hemos de coincidir en que si le va bien al presidente electo Daniel Noboa, le va a ir bien al Ecuador, nos va a ir bien a todos. Más allá de las posiciones políticas legítimas que todos pudimos tener en la campaña, eso ya terminó, eso se acabó. Todos aspiramos que le vaya bien, que tome las mejores decisiones. Pero a mí en lo personal sí me preocupa ese silencio que ha mantenido prácticamente desde el día en que ganó las elecciones. Está claro que es un presidente que no es, digamos, un gran orador, ¿ya? Pero eso es una cosa. Otra muy distinta es que guarde un silencio absoluto desde ese día hasta acá y que únicamente viaje al exterior y que no conozcamos cuáles son los resultados concretos de esa agenda, de esas reuniones, pero lo más importante, que no conozcamos un pronunciamiento de él respecto de estos últimos sucesos. El tema de los racionamientos de energía eléctrica. Creo que es fundamental saber qué piensa el presidente Noboa y sobre todo qué va a hacer respecto de este tema. Pero además, desde lo político, este es un error que le puede traer consecuencias. Porque si es que él no habla, alguien le va a dar hablando. Alguien va a hablar por él. ¿A qué me refiero? Si él no hace vocería, existirán otros actores políticos que ocupen ese vacío, que le instalen la narrativa, que instalen el argumento ante la falta de la vocería oficial por parte del presidente electo. En política, cuando alguien se va o cuando alguien no está, siempre ocupa su lugar otro actor político. Y entre más silencio guarde, más le van a instalar, más le van a posicionar narrativas políticas que de pronto no sean lo que él quiere o lo que él sostenga. Fíjese que esto ya se vio desde el inicio con la propia vicepresidenta Verónica Abad. Ella fue la única que dio declaraciones un poco extensas una vez que ganaron. Ella ya presentó a varios de sus compañeros de trabajo para la transición. Ella ya habló de una consulta popular, habló de los temas, y sin embargo el presidente electo no se ha pronunciado. Yo sí creo que es fundamental que lo haga, que saque comunicados respecto de estos temas, y repito, algo que mencioné hace unos momentos, que se reúna nuevamente las veces que sean necesarias con Guillermo Lasso. Si no, Lasso y compañía le están dejando en soletas, empezando por el Palacio de Carondelet, y quien va a tener que afrontar esta bola de nieve que cada vez es más grande va a ser Daniel Noboa. Doctor, ¿le dan los plazos al nuevo gobierno para hacer una consulta popular, a pesar de que tendrá poco tiempo, año y medio en el poder? Podría hacerla, pero me parece que sería un error terrible intentar materializar esta consulta popular, Jaime, por varias cuestiones. Primero, lo de los 90 días que ellos hablaban en su plan de gobierno, yo lo dije públicamente y me ratifico en esto, no les da esos tiempos. Mínimo, esto tomaría aproximadamente 4 meses. Si es que quieren hacer alguna modificación a la Constitución, primero necesitan pasar el filtro de la Corte Constitucional. La Corte debe emitir un dictamen indicando si es que esa propuesta de modificación efectivamente corresponde a una enmienda y que esa enmienda se la debe consultar a través del referéndum. La Corte podría decir que no es enmienda y que es reforma parcial y que debe pasar por la Asamblea Nacional, o que de plano es la Asamblea Constituyente. Todo depende del tema que se quiera modificar. La Corte para ese primer filtro, Jaime, no tiene un plazo. La Corte apenas se reserva para sí mismos el tiempo que consideren pertinente para poder emitir ese dictamen sobre la vía, sobre el procedimiento.
en ese primer momento. Luego, la Corte hace un segundo control. La Corte controla el contenido de las preguntas, si no son subjetivas, si no son compuestas, si no inducen a una respuesta. Ese segundo control, ahí sí requiere o tiene un término específico de 20 días para que la Corte se pronuncie. Y luego de eso, el Consejo Nacional Electoral, una vez que el presidente electo Noboa le envíe al CNE el pedido ya de convocatoria a la consulta popular, si ha pasado estos dos primeros filtros de la Corte, el CNE tiene 15 días para hacer la convocatoria y la consulta o referéndum se hace 60 días después. Imagínese usted, ahí, siendo generosos bajito, 120 días, siendo optimistas y en el supuesto de que la Corte le dé paso. Pero más allá de todo esto, pensemos igual en lo siguiente y preguntémonos, ¿para qué la consulta popular? ¿Cuál es el objetivo? ¿Va a solucionar los problemas urgentes a través de la consulta popular? Yo le escuchaba al binomio de Daniel Noboa, a Verónica Abad, que se va a preguntar el endurecimiento de penas. ¿En serio el endurecimiento de penas soluciona la criminalidad? Ya tenemos tipos penales claramente tipificados en el COIP. Ningún delincuente delinque con el Código Orgánico Integral Penal bajo el brazo, Jaime. Esto que voy a decir puede sonar gracioso, pero ningún sicario, ningún narcotraficante va y perpetra el delito y antes de perpetrarlo dice, el Código Orgánico Integral Penal ahora ha aumentado 5 años más del delito que estamos cometiendo. No, ya no perpetremos, ya no cometamos eso porque 5 años ha aumentado. No, así no funciona esto. Ningún delincuente perpetra un delito con el COIP bajo el brazo y está comprobado que el endurecimiento de penas no es la solución. Hablaban de la tabla de drogas, de consumo, que quieren eliminar, igual eso, dijo Verónica Abad. Quieren entonces llenar las cárceles del país con consumidores que no son delincuentes, lo que son es personas que tienen una enfermedad, una adicción. Y las enfermedades se tratan en los hospitales, no se tratan en las cárceles. Usted a una persona que tiene una enfermedad no le mete a la cárcel, pues. Bueno, pues si acá es un enfermo, porque es un enfermo que tiene una adicción, no lo puede meter a la cárcel por ser consumidor. Van a gastar 80 millones de dólares en una consulta. Yo hago un llamado así, muy frontal. Presidente Noboa, no le escuche a su vicepresidenta, sea pragmático, tome decisiones rápidas. Por ejemplo, para comprar medicinas no necesita consulta popular, para comprar insumos para la policía no necesita consulta popular. No se meta en camisa de 11 varas. Doctor, y el tema de los umbrales de droga, que son umbrales, que ellos dicen que es la tabla de consumo, eso no lo pueden eliminar vía decreto. Tienes que ir a una consulta. Absolutamente. No tiene que ir a una consulta. Quieren poner esa pregunta como gancho, hay que ver si la Corte se los aprueba, pues, ¿no? Antes de esto lo manejaba el CONCEP, sí, los umbrales. Ahora me parece que es la Secretaría Técnica de Drogas. Con esa pregunta se están cogiendo algunos para decir que hay que eliminar eso. Pero eso lo puede eliminar el presidente de la República. Totalmente, una disposición de él y se elimina esa tabla a través de la Secretaría Técnica de Drogas, me parece que es la que maneja esto. Porque sabe que eso sería una barbaridad, porque lo único que lograría es que tengamos del día de hoy 40,000 PPLs, el momento que se elimine esa famosa tabla, le aseguro que pasaríamos a tener miles de PPLs más presos, criminalizados por el hecho de ser consumidores. ¿Y sabe quiénes van a ser principalmente los criminalizados? Los más pobres. Porque, perdónenme, quienes consumen y tienen mayores ingresos económicos o un mejor nivel de vida, jamás van a ser apresados por la Policía Nacional por el hecho de ser consumidores. Está comprobado, hay amplios estudios, mucha literatura al respecto, que cuando se criminaliza el consumo, quienes terminan pagando los platos rotos son los hijos, son las hijas de las familias más pobres de un país. El sistema de rehabilitación social, si de por sí ya sufre de hacinamiento, si es que esto se hace, se dispararía hasta niveles exorbitantes. Por eso es que Lasso nunca lo hizo, a pesar que en algún momento desde su ignorancia también dijo que sí, que hay que eliminar la tabla de consumo, y luego le dijeron, y por eso es que reculó, seguramente le dijeron, vea presidente, no haga eso es una barbaridad. La Organización Mundial de la Salud, Jaime, no lo digo yo, la OMS considera al consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas una enfermedad de salud pública.
No se puede meter a la cárcel a alguien que consume, a menos, y esto es distinto, que de pronto alguien que es adicto fue y delinquió, robó, asesinó, mató, eso es otra cosa. Pero para alguien que no ha cometido un delito, sino que tiene un problema de salud pública, usted no le puede meter a la cárcel, eso es una barbaridad. Doctor, hoy escuchaba justamente a Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano, que es abogado, que también hablaba de que hay que poner esta pregunta en la consulta. ¿Cómo es que abogados que leen la ley y que saben que eso lo pueden hacer a través de un decreto, hablan de ponerlo en la consulta? Mire, Jaime, yo respeto mucho los criterios. Vicente es una persona a la que yo respeto y conozco incluso a su señor padre, pero a quien estimo mucho, pero discrepo de este criterio, discrepo absolutamente. Fíjese que esto cae en el populismo penal puro y duro. ¿Por qué? Porque es evidente que un gran sector de la población asume que los umbrales, que los parámetros para diferenciar a un consumidor de un microtraficante, de un narcotraficante, supuestamente es la causa del narcotráfico. Y eso no es verdad. Si esto fuera así, países como Estados Unidos, países como Alemania, como Francia, como España, no tendrían estos umbrales. La gente que nos escucha y que nos está mirando tiene que saber que Ecuador no es el único país que tiene estos parámetros, estos umbrales para diferenciar un consumidor de un narcotraficante, de un microtraficante. Países en la región, en América Latina, también tienen estos umbrales, pero Estados Unidos, ya que siempre les gusta poner de ejemplo a Estados Unidos tiene esos umbrales, porque si no se llenarían las cárceles de consumidores. Europa, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania, Francia, Holanda, los países más desarrollados del mundo tienen estos umbrales y está parametrizado. Pero además, la Corte Constitucional no les va a dar paso, porque la Corte Constitucional le va a decir, vea, esto no procede a través de una consulta popular, esto es innecesario, esto es una atribución de la función ejecutiva, porque además el Código Orgánico Integral Penal señala que quien emitirá este acuerdo, reitero, me parece que es esta Secretaría Técnica de Drogas, que está adscrita a la función ejecutiva, es decir, depende de la decisión política que el presidente de la República tenga. Entonces, si quieren tomar esa pésima decisión para quedar bien ante la gente, háganla, pero luego háganse cargo del colapso que va a existir en el sistema de rehabilitación social. Doctor, me envía un mensaje Víctor Andrade, dice, la famosa consulta no sería sino un distractor ante la incapacidad del gobierno que se viene. Quieren distraer la realidad, así de simple. En realidad es esto, ¿verdad?, lo que se busca, porque con leyes no vas a solucionar que pensando en que vas a cambiar el país con las leyes que vas a proponer en esa consulta, difícilmente. En este momento el presidente debe estar preocupado de armar primero su equipo de gobierno y ya pues ir a ver cuál es la realidad que le van a entregar como presidente. Mire, Jaime, yo tengo cierta confianza de que va a recular Daniel Noboa en esta intención de la consulta popular. Hay fatiga electoral. La gente está molesta de ir a cada momento a las urnas. Se va a meter en un problemón. ¿Y por qué confío en que va a recular en este sentido? Porque creo que una vez que ya ganó, se dio cuenta que un asunto era la campaña electoral y a veces en la campaña se pueden decir muchas cosas, pero otra cosa es el ejercicio del poder. La misma Diana Tamaín, cuando le consultaban sobre esta consulta popular, ni bien ganó el presidente electo Daniel Noboa, se sonrió porque dijo, vea, esto no es un asunto así tan sencillo de que en 30 días o en 60 días esto se hace. Esto bajo nos tomaría organizarlo en unos 4 meses. Solo mencionó la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Así que yo aspiro que Daniel Noboa sea muy pragmático. Si es que él no quiere dilapidar el capital político con el que llega, que tome decisiones urgentes, pragmáticas, y que haga lo que debe hacer un presidente, que es ejecutar. Y el presidente ejecuta a través de los ministerios del presupuesto general del Estado
El presidente diseña y ejecuta las políticas públicas. Y para realizar todo esto en los distintos ámbitos que la gente demanda, seguridad, salud, educación, generación de empleo, no necesita ni de demasiadas leyes, peor todavía de consulta popular. Doctor, la última. El presidente Noboa, no el presidente, sino los jefes de bloques de algunos partidos políticos, entre ellos está la señora María Paula Romo, está como advirtiéndole al presidente de la República, si llega a tener acuerdos con el correísmo, que ellos prácticamente no estarán apoyando en nada al nuevo gobierno. Esta es una amenaza, esta es una manera de cómo presionar o someter al gobierno entrante, así como lo hicieron con Lasso. Vea, Jaime, son los mismos que en su momento en campaña acusaron visceralmente, y yo diría incluso miserablemente, del cometimiento del asesinato de Fernando Villavicencio a la Revolución Ciudadana. Y una vez que terminó la campaña, no tuvieron el más mínimo empacho, ni se ruborizaron en decir, por ejemplo, lo que dijo Patricio Carrillo, que respecto de las declaraciones y acusaciones de Cristian Zurita, él se había apresurado y que seguramente lo hizo porque en política generalmente se dicen muchas cosas y lo que buscó fue mediatizar ese tema. Eso dijo Patricio Carrillo. Y Andrea González, el binomio de Zurita y de Villavicencio, ¿qué dijo? Que las declaraciones de Zurita fueron apresuradas y que ella no compartía esas acusaciones de Cristian Zurita. ¿Qué dijo la propia esposa, la pareja de Villavicencio, Verónica Zarauz, me parece que es el apellido de la señora? En una entrevista con Fabricio Vela, con su colega Fabricio Vela, ella dijo que no estaba de acuerdo con las declaraciones de Cristian Zurita y cuestionó incluso el hecho de que Cristian Zurita haya dicho que no se podía entregar el celular porque eso podría dañar la reputación de Fernando Villavicencio. Y le cuestionó y dijo que esas declaraciones obedecían seguramente a la búsqueda de protagonismo político que los políticos a veces pretenden. Son ellos. Ese es el movimiento que se opone a cualquier acuerdo legislativo. Un movimiento que se ha convertido en una maquinaria de reproducción de fake news, de posverdades. Tristemente ellos no quieren dejar el odio. Ellos quieren seguir y alimentarse de la polarización, del enfrentamiento político, sin entender que es el momento de decir basta. Es el momento de dar un paso hacia adelante. Y qué mejor si es que el presidente electo Daniel Noboa llega a determinados acuerdos en la Asamblea Nacional, primero para destrabar la designación de autoridades. Eso es algo natural en cualquier país del mundo. Lo otro es entonces actuar de manera incivilizada y matarnos unos a otros. No, pues en democracia hay que llegar a acuerdos. Hay que conversar, hay que dialogar y hay que acordar. Y eso es lo más normal. Luego, en el tratamiento de las distintas iniciativas legislativas, habrá que tener discrepancias, habrá que tener coincidencias. Eso es parte del juego democrático. Que Daniel Noboa no replique lo que sí hizo Lasso, de pensar que sin tener él ni siquiera un bloque mayoritario, él quería a rajatabla que se aprueben íntegramente sus proyectos de ley. Creo que Daniel Noboa comprende que cuando no hay el número de votos suficientes, en democracia hay que acordar y eso es importante para tomar posiciones políticas que vayan en el beneficio de toda la ciudadanía. La última, doctor, ¿qué pasará con la fiscal Diana Salazar? ¿La próxima asamblea buscará enjuiciarla? No lo sabemos, Jaime. Me imagino que es uno de los escenarios, pero habrá que ver cuáles son además los acuerdos legislativos y también qué tipo de acuerdos en materia de fiscalización pueden existir, ¿sí? Porque yo me imagino que estarán conversando sobre ambas aristas, sobre tres aristas, perdón. El primero, la designación de autoridades, conformación del CAL, conformación de las comisiones. El segundo tema, estarán conversando sobre el tratamiento de las iniciativas legislativas y seguramente estarán conversando sobre el tema de fiscalización. Veamos
hasta dónde llegan esos acuerdos. Probablemente para unos y otros bloques existan coincidencias, pero en otros temas tal vez no sean parte de esa agenda. Veamos, creo que es aún muy temprano como para aventurarse a dar una respuesta sobre este tema. Las declaraciones que dio el embajador de Estados Unidos un día o 2 días después de la elección, que dijo que el Ecuador votó por la democracia y no votó por la delincuencia organizada. Terrible, pues, o sea, una falta de respeto absoluta. Yo creo que el embajador debe entender que un 52% de los ecuatorianos le dio el voto a Daniel Noboa, pero que prácticamente la otra mitad del pueblo ecuatoriano, el 48%, le dieron el voto, su confianza a la otra opción política. Y que en ese marco, alguien que va a gobernar no debe, pues, seguir estigmatizando, maltratando a esa otra porción muy significativa del electorado que escogió una opción política diferente. Y si es que se quiere gobernar y conciliar, pacificar este país, dejar de lado la polarización, quien ganó debe entender que no solo debe ejecutar las políticas que demandan ese 52% que confiaron en él, sino que tiene que tener la capacidad suficiente de incorporar también y de agregar las demandas de ese 48%. Eso le va a dar legitimidad política a Daniel Noboa, no como intentó hacer Lasso, de únicamente escuchar a ese séquito, a ese círculo minúsculo de anticorreístas rabiosos que únicamente querían que se haga lo que ellos digan y que al resto de la población querían poco más dejarlos marginados y sacarlos por fuera de los límites democráticos. Aquí, si Daniel Noboa es inteligente, tendrá que escuchar a sus electores, pero también a aquellos que votaron por la otra opción. Eso hará de él un buen gobernante y espero que así lo haga. Doctor, muchísimas gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. No, muchas gracias a usted, querido Jaime, siempre a las órdenes. Dígale a Carlita que queda pendiente el debate futbolero. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario, conversando con Ecuador en directo.